la bienvenida a la tercera semana del primer curso internacional virtual de pie diabético. Este curso que se viene desarrollando desde hace 3 semanas atrás, siendo esta la tercera jornada académica, donde vamos a tratar 2 temas muy importantes, que son parte básica del diagnóstico de esta gran entidad deleteria para la persona diabética, que es el pie diabético. Se viene haciendo de manera virtual, como todos sabemos, debido a este problema de pandemia que tenemos encima actualmente. Un saludo y agradecimiento especial al Ilustre Colegio Médico del Perú y a sus consejos regionales que participan en el apoyo a este curso. Un agradecimiento muy importante y especial a todos ellos que hacen posible pues este magno evento. El Consejo Regional del Callao, el Consejo Regional de Ica, Consejo Regional de Cajamarca, Consejo Regional de Junín y Consejo Regional de Tacna son los que nos apoyan ampliamente y hacen posible que este curso se esté llevando idóneamente y a cabalidad en todas estas, lo que se ha desarrollado hasta esta semana. El día de hoy se tendrá pues 2 temas que es casi la parte fundamental del pie diabético, como lo explicábamos la semana pasada, el daño neural, el daño neuronal, la neuropatía es uno de los factores y es el factor más importante en el desarrollo del pie. Por esa razón, vamos a pasar el día de hoy a iniciar con el primer tema. Y el primer tema va a ser expuesto por el doctor Ángel Antonio Anicama Hernández. El doctor Ángel Antonio Anicama Hernández es neurólogo del Hospital Regional de Ica, miembro de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la American Academy of Neurology y exdecano del Colegio Médico de Ica, también expresidente del Grupo Stroke del Perú y docente universitario que el día de hoy nos va a hablar sobre semiología neuropática de la presentación en el diabético. Entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor Ángel Antonio Anicama. Muchas gracias, doctor, por su predisposición, su colaboración con este curso y poder estar siempre a la vanguardia de los nuevos conocimientos y estar siempre al día para poder ayudar mejor a los pacientes. Muchas gracias, doctor Ángel Anicama. Lo dejo a usted entonces con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Gabriel, por la presentación y a los organizadores del primer curso virtual del pie diabético, primer curso internacional virtual del pie diabético. Es para mí un gusto saludar por intermedio de los decanos y las juntas directivas de cada uno de los consejos regionales que apoyan el presente curso, a todos los miembros de la orden y expresarles un gran saludo por nuestro Día de la Medicina que hemos pasado el día de ayer, pero que dentro de todas las actividades académicas continuamos dentro de las actividades en todo el mes de octubre. Agradecimiento entonces para los consejos regionales de Callao, Cajamarca, Junín, Tacna y el Consejo Regional Noveno Ica también. El tema que nos han encargado de revisar corresponde a lo que viene a ser la semiología neuropática del diabético. He tenido oportunidad como neurólogo a lo largo de casi 20 años en especialidad de evaluar muchos pacientes diabéticos. Y en particular al hacer electromiografías en el laboratorio de neurofisiología, he tenido la oportunidad de evaluar pacientes de diferentes colegas y de diferentes especialidades. He visto en lo que corresponde a la neuropatía diabética, y queremos ser didácticos
desde la cabeza a los pies. Es decir, he visto neuropatías craneales con afectación del tercer par, del cuarto par, del sexto par craneal, del noveno par, del séptimo par, y a veces neuropatías craneales múltiples. También he tenido oportunidad de ver neuropatías intercostales, a veces confundidas con dolores, inclusive de origen visceral, con conducta quirúrgica, y que sin embargo resultaron ser neuropatías diabéticas torácicas. He visto disautonomías, disfunciones eréctiles, y naturalmente también lo que ha correspondido a las cosas más frecuentes, como el túnel del carpo asociado a los pacientes diabéticos, mononeuritis múltiple con una afectación asimétrica de los nervios periféricos, y naturalmente lo que corresponde ya a la polineuropatía sensitivo-motriz de afectación axonal y que de característica distal clásica, afectación en guantes y en calcetines. Sin embargo, debemos de reconocer que no siempre tenemos las competencias para reconocer los signos y también los síntomas de la neuropatía periférica, tan importante como mencionó el doctor Gabriel, relacionada con la diabetes y relacionada con el pie diabético. Si nosotros intentáramos responder esta pregunta, ¿qué porcentaje de médicos reconoce los signos de la neuropatía periférica relacionada con diabetes? Quizás, si somos muy generosos, diríamos un 60%, 90%, 100%, o quizás un 30%. Y es sumamente sorprendente saber de que menos de un tercio de los médicos reconocen los signos de la neuropatía periférica relacionada con la diabetes, a pesar de la gran importancia que tiene. Y a pesar de que las personas con diabetes tienen 20 veces más probabilidades de ser hospitalizadas con una amputación no traumática de una extremidad, tal como se muestra en el recuadro. Vamos entonces a evaluar, a lograr evaluar de manera correcta los síntomas y los signos de la neuropatía diabética según las recomendaciones internacionales y sobre todo permitir una detección precoz de las eventuales complicaciones, ¿no? Para incorporar eso a la práctica médica y no se quede solamente en el tintero o en una revisión formal, sobre todo para establecer lo que todos queremos como objetivo de este curso, los principios de prevención. Así que hablaré sobre la definición, los factores de riesgo y prevalencia, el diagnóstico semiológico y riesgo de ulceración, y finalmente las conclusiones. Un nervio periférico tiene un componente motor, unas fibras motoras que provienen del asa anterior de la médula espinal. Las fibras sensitivas que encuentran su cuerpo neuronal en el ganglio sensitivo dorsal. Y muchas veces en el pregrado no le insistimos mucho sobre otra fibra que compone también los nervios periféricos, o la gran mayoría de ellos, que son las fibras autonómicas. Las fibras autonómicas tienen su origen a nivel de los núcleos autonómicos que se encuentran usualmente en el asa intermedio lateral a nivel de la médula espinal, con el centro simpático, pero también a nivel parasimpático, con núcleos de nervios craneales o a nivel sacro, S2, S3 y S4. Así que la polineuropatía diabética tiene involucrada en su compromiso a estos tres tipos de fibras, tanto a las sensitivas somáticas, cuyo cuerpo neuronal está en el ganglio sensitivo dorsal, como a las fibras autonómicas, tanto aferentes como eferentes, las fibras que corresponden a la porción motora, que son las motoneuronas altas. Todas estas fibras se pueden afectar en la polineuropatía diabética y expresarse entonces en un conjunto de síntomas clínicos, pero también subclínicos, no necesariamente clínicos, sino también subclínicos, que señalan la presencia de disfunción neural en pacientes con diabetes mellitus. Y afecta casi al 60 o 70% de los pacientes. Claro, este porcentaje varía también en la medida que pasan los años.
de enfermedad y en la medida también que incrementa la edad del paciente. Así que es variable con un menor número de años y se incrementa con un mayor número de años, ¿no? Y se asocia más frecuentemente con dolor neuropático, úlcera de miembros inferiores y con el peligro potencial, naturalmente, de la amputación. Dentro de las clasificaciones de las neuropatías diabéticas, tenemos nosotros neuropatías difusas, ¿no? Así que hay, por ejemplo, neuropatías de fibras pequeñas, hay neuropatías de fibras gruesas, hay neuropatías que son mixtas, tanto de fibras pequeñas como de fibras gruesas, que son las más frecuentes, ¿no? Las que encontramos en la práctica habitual y en donde también electromiográficamente encontramos en evaluación alguna alteración de este tipo de fibras, sobre todo de las fibras gruesas, que es lo que puede evaluar la electromiografía. También hay características autonómicas, gastrointestinales, urogenitales, distales con hipohidrosis o anhidrosis. También compromiso del núcleo salivatorio o gustatorio. Y también tenemos mononeuropatías, que pueden ser aisladas, como por ejemplo el caso del túnel del carpo o una parálisis del tercer par, que he visto muchas en los pacientes diabéticos, o radiculopatías o poliradiculopatías, ¿no? Con formas atípicas. Así que hay también compromiso, por ejemplo, del plexo lumbosacro con la conocida amiotrofia diabética que afecta a la porción del músculo cuádriceps. Y naturalmente la radiculopatía torácica que les había comentado en algo. La polineuropatía distal simétrica, la que vemos en la figura A, es la forma de presentación más frecuente e importante, ¿no? Las otras formas también se dan, he tenido oportunidad de ver, como la torácica o la radiculopatía torácica, o la amiotrofia diabética, que tiene otra forma de presentación, a veces alterando la marcha de una manera aguda y otra fisiopatología, o compromisos aislados del cubital, del radial, o asociaciones de lesiones del nervio peroneal, o el compromiso del plexo de Meissner o de Auerbach, dando la gastroparesia diabética sin una disfunción gastrointestinal difusa, así como también el compromiso autonómico a nivel del corazón, o a nivel de todos los componentes cardiovasculares, con la habilidad de la hipertensión arterial, con problemas del ritmo cardíaco, entre otros. He tenido pacientes con síncopes que tienen por neurología por trastorno de conciencia episódico y que sin embargo resultan ser disautonomías asociadas a la propia diabetes, ¿no? Un compromiso sincopal. Entonces, ha de entenderse de que existen diferentes fibras, es cierto, pero también esas fibras tienen una naturaleza de acuerdo a su composición estructural. Hay unas fibras gruesas, como las que se representan aquí, y estas fibras gruesas usualmente pues están recubiertas de mielina, ¿no? Y eso les da su grosor, además que le da la velocidad de conducción. Un nervio mielinizado, como por ejemplo el mediano, el cubital, el radial, tienen mayor o igual a 50 metros por segundo de velocidad de conducción. O sea que en 2 segundos recorren 100 metros, de lejos más rápido que Bolt, ¿no es cierto? Mucho más rápido. La conducción, sin embargo, es más lenta en las fibras amielínicas, que son las fibras C. Así que tenemos dos grandes componentes, las fibras gruesas y las fibras delgadas. Esto es muy importante para comprender después la semiología, ya que las fibras gruesas tienen una expresión, sobre todo con alteración de la sensibilidad vibratoria, o sea, las hipopalestesias y las apalestesias, también más relacionadas con las artropatías de Charcot, a diferencia de la fibra C, que tiene más relación con un dolor quemante, urente, ¿no? Y que a pesar de conservar esta forma tardía, la sensibilidad, sin embargo tienen una expresión dolorosa muy marcada. Las manifestaciones clínicas, por tanto, de esta neuropatía tienen que ver con estas fibras. Las fibras grandes cuando se altera, van a tener una percepción de la vibración que se examina con el diapasón y del sentido de posición que tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva consciente, es decir,
la conciencia que tiene el ser humano de saber en qué posición está y está en cada uno de sus segmentos, sobre todo por la presión que hace el peso sobre los receptores a nivel de los pies, los receptores de los usos neuromusculares y de los órganos tendinosos de Golgi, que comunican a nuestro sistema nervioso vía el cordón posterior de la médula espinal, llegando hasta la corteza sensitiva o somestésica de nuestro cerebro a nivel parietal, ese sentido de posición. Si tenemos alteraciones de las fibras gruesas, se altera ese sentido de posición. Y se puede complicar aún más, obviamente, cuando hay alteraciones de la vitamina B2, que en los pacientes diabéticos se puede dar muchas veces asociado a la farmacología propia, como la metformina, por ejemplo. O con la edad, también fisiológicamente, se va disminuyendo la absorción de la misma. Así que la interpretación tiene que ir a la luz y al escenario clínico que veamos. Los tendones, los reflejos tendinosos, deprimidos sobre todo el aquiliano, en realidad en la práctica clínica se ven todo, no solo el aquiliano, sino el rotuliano, y también a nivel bicipital, tricipital, brachiorradial, pero más comúnmente el reflejo aquiliano. La ataxia sensorial, que como hay un elemento de una menor percepción a partir de los cordones posteriores, entonces vamos a tener un problema de información y por lo tanto el paciente talonea o presiona mucho más para sentir el piso, ¿no? La conocida marcha taloneante. También puede haber pérdida de los músculos pequeños si hay deformidades de dedos en martillo, debilidad en las manos, en los pies, ¿no? Una postura en equino del pie, aumento del flujo sanguíneo al pie, el pie caliente con mayor riesgo de neuroartropatía de y el dolor. En el caso de las fibras pequeñas, la sensibilidad está reducida. Sobre todo en este caso tiene que ver con la sensibilidad térmica, también la sensibilidad táctil. Bueno, se utiliza en este caso ya no el diapasón, que es para fibras grandes, sino se utiliza el monofilamento que ya vamos a describir posteriormente. Los reflejos se pueden conservar, la fuerza motora también, a diferencia del compromiso de las fibras grandes. Y la electrofisiología, y esto es muy importante, es normal. Es decir, la electromiografía convencional que hacemos los neurólogos evalúan usualmente las fibras gruesas. Y es cierto, ¿no? El profesor Cuba, que en paz descanse, neurólogo que nos entrenaba en el residentado de neurología, profesor de San Marcos, decía que todo paciente diabético tiene una alteración en la electromiografía. Así nos decía cuando íbamos a empezar la rotación de neurofisiología. Todo paciente diabético va a tener un problema en la electromiografía. En realidad no deja de tener razón, porque siempre hemos encontrado alteraciones sensitivo-motoras, que tienen que ver con la parte axonal, porque en este caso los potenciales de acción de los nervios están bajos. Entonces, en este caso, estamos evaluando básicamente las fibras gruesas, porque las fibras delgadas sí no tienen una información con la electromiografía convencional. Estas de aquí se tienen que evaluar de otra manera, a veces realizando biopsias. Y bueno, las fibras pequeñas dan mayor riesgo de ulceración del pie, subsecuente gangrena, visión autónoma defectuosa con disminución de la sudoración en la piel seca, ¿no? La vasomoción está alterada, los pies fríos, a diferencia de la otra expresión, y el dolor prominente, ardoroso, superficial, asociado con alodinia, ¿no? Entonces, el dolor suele ser aquí bastante sufriente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿cuáles son los pacientes que hacen mayormente polineuropatía diabética? Porque dentro de los diabéticos hay algunos que tienen neuropatía pero está asintomática, clínica, y otros que tienen una mayor expresión. Veremos ello. Y también la prevalencia. Antes de ello, diríamos, ¿en qué porcentaje se encuentra la neuropatía en los pacientes con diabetes mellitus a los 10 años de evolución? Menos del 20%, entre 20 y al 50%, 50 al 75%, más del 75%. En realidad, la respuesta puede ser controversial y variable según varían los años.
de evolución de la enfermedad. Y según varíe también el tipo de diabetes. En diabetes mellitus tipo 1, la presentación de la neuropatía diabética tarda mucho más en aparecer, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2. En esta última, debemos de saber que el 45% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 tendrán neuropatía detectable dentro de los 8 años de diagnosticado. Y esto les traerá mayor riesgo de ulceración y amputación del pie, dolor neuropático, morbilidad significativa y mayor uso de los recursos sanitarios. Aquí, en este gráfico, podemos mostrar, según los años de duración de la diabetes, por ejemplo, 10 años, 20 años, 30 años, en la diabetes tipo 1, ¿no?, se presentará de esta manera. Vamos a suponer a los 10 años aproximadamente como el 14%. A los 20 años va a incrementarse casi llegando al 30%, y así por el estilo. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, a más años de evolución, va a presentar mayor proporción de pacientes con neuropatía diabética. Y de otro lado, a más edad, 20, 30, 40, 50, ¿no?, casi va en una pendiente, en esta línea, directamente proporcional a la edad, en una correlación positiva con ella. Entonces, las neuropatías diabéticas son las complicaciones crónicas más prevalentes, y remarcaremos que hasta el 50% de las neuropatías periféricas diabéticas pueden ser asintomáticas. Por eso es que hay que aprender a reconocerlas, porque si no se las reconoce y no se incrementa el cuidado preventivo de los pies, los pacientes corren el riesgo de sufrir lesiones en los mismos por alteración de esta sensibilidad. El 8% de neuropatía diabética no, se da en diabetes, se presenta ya en los diabéticos recién diagnosticados. Y más del 50% de neuropatía diabética se encuentra en enfermos de larga duración. Por ejemplo, en un estudio de Rochester, el 54% de los pacientes mellitus, de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, presentaban la neuropatía con una duración media de la enfermedad de 14,5 años. En cambio, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la neuropatía se presentó alrededor de los 8,1 años. Entonces, según los datos epidemiológicos, la neuropatía es responsable de aproximadamente el 50% de los casos de síndrome de pie diabético, ya que otra proporción tiene que ver con la enfermedad vascular periférica oclusiva, ¿no? Y otro tiene que ver por sí mismo las ulceraciones del pie como una combinación de neuropatía y angiopatía. ¿Quiénes hacen, por tanto, mayor posibilidad, o quienes tienen mayor posibilidad de neuropatía diabética? Aquellos que tengan glucosa elevada, también la hipertrigliceridemia, otro marcador, otro factor de riesgo, la obesidad, el índice alto, el tabaquismo y la hipertensión. Entonces, estos factores siempre deben tenerse en cuenta para poder manejarlos. Son factores de riesgo para neuropatía diabética, más frecuentemente que aquellos que no presenten pues elevación de las glucosas o hipertrigliceridemia, el índice de masa corporal elevado, el tabaquismo, la hipertensión. Bueno, esto ya ha sido revisado anteriormente y de seguro el doctor que sigue en la ponencia va a remarcarlo, pero todos sabemos que dentro de lo que viene a ser la fisiopatología de la neuropatía diabética, la implicación de la glucosa y de la dislipidemia juegan una mancuerna muy nociva porque el aumento de la glucosa vía ruta de los polioles o la ruta de las hexosaminas o la glicólisis van a culminar en diferentes problemas, ¿no? Como son un estrés de retículo endoplásmico, donde usualmente hay gran cantidad también de ribosomas, y que van a alterarse, por tanto, en su función, y van a traer alteraciones esqueléticas en los microtúbulos, en los axones, un daño del DNA, una alteración de lo que viene a ser la cadena transportadora, incluso una sobrecarga por aumento de la fosforilación oxidativa con disfunción mitocondrial,
todo lo cual acarrea apoptosis. De otro lado, el aspecto de la dislipidemia produce señales inflamatorias que también despiertan lo mismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa fisiopatología, que al final concluye en qué? En daños en los vasos sanguíneos, como se representa en este esquema, o en la porción neural que atañe, ¿no? Es decir, la base nervorum o los propios nervios en sí. En este caso, la hiperglicemia trae alteraciones endoteliales, el daño en el DNA, el estrés en el retículo endoplásmico, ¿no? Los productos, los radicales asociados al oxígeno y al nitrógeno. Todo esto va a traer daño microvascular, ¿no? Porque hay un engrosamiento de la membrana basal de la cubierta de los pericitos, una hiperplasia endotelial y naturalmente esto trae una disminución del flujo, dañándose los axones fundamentalmente, pero también el daño se da a nivel de la célula de Schwann. Todo esto por efecto de la glucosa, pero la lipidemia también tiene lo suyo. Esto culmina en daño microvascular del axón, este daño neuronal produce desmielinización, pérdida axonal distal, estas fibras largas. Vamos a tener una reducción de la densidad de las fibras mielinizadas, y esto es lo que vemos cuando hacemos electromiografía, es decir, la disminución de las velocidades de conducción. Nosotros esperamos que los miembros inferiores tengan, en cuanto al tibial, al peroneal, una velocidad mayor o igual de 40 metros por segundo, y de pronto en un paciente con diabetes de más de 10 años de evolución podemos encontrar fácil 30, 25 metros por segundo, ¿no? Entonces hay un daño que tiene una explicación en base a estas fisiopatologías, porque el daño isquémico en la basa nervorum o el daño propio en los axones ya por los efectos tóxicos van a traer una alteración importante. Si esto es un vaso normal y saludable, vemos la basa nervorum comprometida, obstruida, y naturalmente estas no son aisladas fuera del epineuro, sino también atraviesan el perineuro hasta el endoneuro al llegar a los axones con un calibre cada vez más reducido por naturaleza fisiológica, y ya veremos cómo se comportan por naturaleza patológica. Entonces es comprensible, ¿no?, lo que se puede presentar. El diagnóstico semiológico es sumamente importante. El diagnóstico semiológico va a basarse en lo que viene a ser la fisiopatología. Ya sabíamos de que existen fibras Uy, ya empezó, hija. fibras sensitivas, fibras autonómicas, lo que habíamos dicho al comienzo. Y estas fibras motoras son mielinizadas, las motoneuronas alfa. Las fibras sensitivas, las somáticas, pueden ser de tres tipos, ¿no? Las mielinizadas, que son muy frecuentes, las alfa, las beta, que sirven para el tacto, son de un calibre mayor, que las más delgadas A delta, o las no mielinizadas C. Y las autonómicas, ¿no?, que también tienen fibras A delta, y también tienen fibras C, para diferentes modalidades de sensibilidad. Naturalmente, las fibras motoras para el control motor, las fibras alfa y beta para lo que viene a ser el tacto, la vibración, la percepción de la posición, las A delta para el calor, el frío y el dolor, ¿no?, junto con la C, que también perciben la temperatura fundamentalmente, ¿no? Y las fibras autonómicas, que no hablaremos esta vez, pero que tienen que ver con los nervios, que se encargan de la regulación de la frecuencia cardíaca, de los receptores, de los vasoreceptores, de la sudoración, que también son muy importantes considerar en este aspecto, y que naturalmente pueden fallar con procesos disautonómicos cardiovasculares, pero también a nivel de la piel. Entonces, la neuropatía de fibras pequeñas, per se, es una de las formas más frecuentes, sino una forma de definir también la polineuropatía diabética. La Task Force para pie diabético de la ADA define como diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas la falta de percepción al monofilamento de 10 gramos o más de uno de los siguientes signos: areflexia, anestesia o apalestesia.
Y es que en realidad muchos llaman a la neuropatía diabética la neuropatía de las fibras pequeñas. Este es un control normal, ¿no? A nivel intraepidérmico, el anticuerpo que va contra el antígeno de las neuronas permite hacer una tinción y visualizarla a las fibras pequeñas, y en el paciente diabético ya vemos la gran diferencia que existe. Y por lo tanto, es por ello que vamos a encontrar artículos que nos digan que la neuropatía diabética es una neuropatía de fibras pequeñas, pero también de las fibras gruesas. En realidad, no podríamos circunscribirnos solamente a las fibras pequeñas. La afectación, naturalmente, de las fibras gruesas lleva a una alteración de la marcha y de la postura. Y un grupo de pacientes con neuropatía diabética tuvo 15 veces más probabilidades de reportar una lesión, como caídas, fracturas, esguince de tobillo o cortes y hematomas, al caminar o al estar de pie, que un grupo de control de pacientes con diabetes, pero que no tenía neuropatía periférica. Entonces veamos que el cociente de probabilidades es mucho mayor para este grupo con neuropatía diabética, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, y desde ya, desde el inicio inclusive, se debe prever la evaluación adecuada y la detección precoz. Y los mecanismos de elevación de la presión plantar naturalmente tienen que ver con esto, con la propiocepción alterada. Es decir, como se afectan las fibras gruesas, naturalmente vamos a tener un problema de información de la presión de nuestro cuerpo sobre la superficie sobre la cual nos desplazamos. Esta propiocepción alterada trae un desequilibrio entre los músculos flexores largos y extensores de los dedos, van deformándose dedos en garra y cabezas metatarsianas prominentes, y naturalmente esto lleva a una elevación de la presión plantar y a mayor probabilidad de lesión. Recordemos que las fibras gruesas las evaluamos con el diapasón de 128 Hz. Toda esta presión que va a ejercerse con una mala calidad de los receptores y de la información a nivel del sistema nervioso central, finalmente deviene en alteraciones importantes como el pie de Charcot, por ejemplo, ¿no? Relacionado a las fibras gruesas, la neuroartropatía. Por eso es que hay devices o dispositivos que miden precozmente estas alteraciones de la presión plantar y permiten hacer las detecciones de los diferentes puntos que están teniendo esas presiones plantares alteradas, con la finalidad de hacer una detección a tiempo y poder hacer las correcciones necesarias de los calzados o de los controles glicémicos, etcétera, que sean, y de los cuidados de los pies, naturalmente, que sean necesarios en un paciente. Para la evaluación de lo que es la neuropatía diabética, la epidemiología de la neuropatía diabética, hay varios sistemas de puntuación, ¿no? Varias publicaciones. Podríamos tener en cuenta estas dos, la prueba de detección del Reino Unido y el instrumento de detección de neuropatía de Michigan, que tienen preguntas muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El test de detección del Reino Unido, que está en esta columna, versus lo que viene a ser el instrumento de detección de la neuropatía de Michigan, que tiene más preguntas, ¿no? Pero sin embargo, todas ellas son importantes, ¿no? ¿Cuál es la sensación que siente usted en el pie? ¿Dónde se localizan los síntomas? ¿Estos síntomas le han despertado por la noche? ¿Cuál es el tiempo de los síntomas? ¿Qué es lo que mejora los síntomas? En realidad, cuando nosotros evaluamos un paciente con neuropatía diabética, en la anamnesis nos dice claramente que viene porque siente una sensación de quemazón, una sensación urente, que tiene que descubrirse los pies porque el roce de las sábanas va a originar de una gran molestia, una alodina. Y esto sobre todo le sucede por la noche, ¿no? Entonces, estas características las ha captado este test de detección y vemos esta pregunta sencilla. En el de Michigan hay mucho más preguntas, ¿no? Si siente adormecimiento de sus pies, si es que en alguna oportunidad ha tenido dolor quemante, si es que siente mayor sensibilidad al tacto, si tiene calambres, si tiene sensación de pinchazos,
si es que tiene que descubrirse, o que si es que el roce de la sábana le ha producido más dolor, o cuando se baña, si es que siente o no el agua caliente o el agua fría con propiedad, si es que tiene o ha tenido una herida abierta en su pie, o el doctor le ha dicho que tiene neuropatía diabética, o siente de pronto debilidad cuando camina, por ejemplo, o se siente cansado todo el tiempo, si sus síntomas se empeoran por la noche, ¿no? Si es que, por ejemplo, siente pesado, siente dolor en las piernas, o si es capaz, por ejemplo, de sentir su pie cuando camina, lo cual ya valoraría un problema de propiocepción. Clásicamente, el paciente con problemas del cordón posterior, es decir, las fibras gruesas, nos dice que siente el piso como si fuera algodón o como si estuviera caminando sobre arena. No, no tiene pues una percepción de la propiocepción de manera adecuada, ¿no? Y si tiene pues en la piel del pie sequedad o hay grietas abiertas, o si es que ha tenido ya alguna amputación. Fuera de los síntomas, los signos que hay que tener en cuenta, el reflejo aquiliano, la vibración, la sensación para el tacto, para el dolor, para la temperatura, ¿no? Todo lo cual debe de ser evaluado. Semiológicamente, la anamnesis y el examen físico. Para Michigan, la apariencia del pie, como las ulceraciones o los reflejos aquilianos o la percepción de vibración, son sumamente importantes a considerar, así como también el monofilamento. Casi todos son muy parecidos, pero siempre hay algún mayor detalle en uno y otro. Doctora Nicama, tiene 10 minutos, por Ya, favor. está muy bien. Ok, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, una parte práctica de este instrumento que valora básicamente el aspecto del examen físico, si la apariencia es normal del pie o no, si tiene deformidades, si es seca, callos, infección, fisuras, si la ulceración está presente o ausente, si es que con el uso del diapasón, que ya todos conocemos, ¿no? Y que hay que tener técnicas para que no dañen su reloj, porque a veces nos ha sucedido con los residentes cuando no saben manipular el diapasón y la forma de aplicarlo. A veces amortiguan el diapasón cuando lo toman o cogen por sus ramas, cuando en realidad tendría que ser por el mango. Y además de eso, la realización adecuada de un reflejo aquiliano, ¿no? El cual también se puede hacer con reforzamiento, la maniobra de reforzamiento clásica o del enganche de las manos, o si está ausente. Y la neuropatía diabética está presente si es un puntaje mayor de 2. Muy bien. Entonces, estos aspectos son importantes. La infección, la palpación, la sensación protectora y naturalmente el calzado. Esto es muy importante porque sabemos que la causa principal de problemas de úlcera del pie es el mal calzado, ¿no? Entonces, los signos de desgaste o sea, objetos penetrantes siempre hay que investigarlos porque como hay pérdida de la sensibilidad, a veces el paciente no los detecta, ¿no? También en el interior, los signos de desgaste, órtesis, cuerpos extraños son muy importantes de detectar para evitar el riesgo. Entonces, la detección, en este caso, necesita unos materiales como el monofilamento y tenemos el diapasón. Los monofilamentos, ¿no? Que casi todos tenemos en consultorio en neurología, ¿no? Son los monofilamentos de 10 gramos, que cada 5 pacientes también se tiene que cambiar por el desgaste natural que tiene. Y el diapasón tiene que tener de 128 Hz. Para eso ya vienen asignados en el mismo diapasón o se hace la movilización de los tambores para uno regular lo que viene a ser la propiedad de 128 Hz. Los martillos de reflejo clásicos y la técnica que vamos a explicar. La detección temprana de neuropatía diabética con monofilamento implica mostrarle al paciente el monofilamento. Y debemos de hacer una comparación en su frente o esternón, y además de eso para que el paciente le sirva de comparación y no tenga temor de lo que se le va a realizar. Que diga así cada vez que el monofilamento sea percibido. Y con los ojos cerrados se aplique el monofilamento al dorso del dedo grueso como se muestra aquí. Y este estímulo debe realizarlo 4 veces por pie, de manera arrítmica, es decir, algunas veces tocar y otras no, para que el paciente no prevea
que se está haciendo la prueba de manera sucesiva. Así que eso es muy importante. Tiene un puntaje, 0 si no se percibe, 0,5 si percibe sustancialmente menos que en la frente o esternón, y 1 si se percibe normal. Y el puntaje que hemos puesto aquí, de 3/8, significa que la presencia de neuropatía es probable. De 3,5 a 5 significa que el riesgo de neuropatía es alta en los próximos 4 años. Y un puntaje de 5,5 a más indica que el riesgo de presencia de neuropatía es bajo en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, bien sencillo de realizar, ¿no? Hacer entonces el movimiento suave, el toque de la piel, se dobla el filamento, ¿no? Y luego se levanta el mismo, ¿no? El diapasón se coloca también en la frente del esternón para que sirva de comparación, y en el dorso, ya para el examen, en el dorso del primer dedo, ¿no? El paciente tiene que avisar cuando cese la vibración, y en ese momento el médico amortigua el diapasón, ¿no? Entonces, un punto si la vibración es percibida, un punto si además nos dice el tiempo correcto en donde se percibe la amortiguación. Se repite en el mismo pie y luego 2 veces en el otro pie. No hay unos puntajes como el anterior, pero es útil para descartar neuropatía y la evaluación de las fibras gruesas, ¿no? La técnica que ya hemos explicado. ¿Y cuándo es que se refieren a neurología? Los pacientes deben ser referidos cuando la neuropatía motora es mayor que la sensorial, porque usualmente la presencia clínica es primero sensorial y después motora. O cuando hay asimetría de los síntomas y signos, ya que puede ser una mononeuritis múltiple, y en este caso puede haber algún proceso vasculítico por medio, que hay que investigar y hacer el diagnóstico diferencial. Y cuando hay una progresión rápida, porque puede tratarse ya de una miotrofia diabética. Lo que se ha comprobado para modificar la enfermedad es el control glicémico. Es el único tratamiento modificante de la enfermedad. Siempre lo preguntan los pacientes, pero sobre todo es efectivo para los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Y esta reducción en la neuropatía con el tratamiento intensivo está comprobado y es estadísticamente significativo. El riesgo de úlcera, naturalmente, se da como resultado de unas alteraciones sensitivas. Y en este caso, cuando ya hay el riesgo de úlcera, hay que evaluar de otra forma, con más puntos, con el monofilamento, ¿no? Se aplica el monofilamento en las manos, en el codo, en la frente, para poder comparar, y luego al paciente se le aplica en los 3 sitios que se muestran en la figura. Tal como estamos mostrando aquí, se repite 2 veces en el mismo sitio, pero que se debe alternar siempre con una aplicación similar, ¿no? En la que no se aplique ningún filamento, con la finalidad de prever que el paciente no diga una respuesta, digamos, solamente por mencionarla. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta la sensación protectora, ¿no? Está presente si el paciente responde 2 de cada 3 aplicaciones. En cambio, si nos dice incorrecta 2 de cada 3, la sensación de protección está ausente y hay riesgo de ulceración, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. ¿Y quién tiene un alto riesgo de desarrollar la úlcera? Los de neuropatía periférica, cuando hay pérdida de esa sensación protectora, cuando ha habido una ulceración o amputación previa, cuando hay deformidad estructural o movilidad articular limitada, una enfermedad arterial periférica y complicaciones microvasculares, hemoglobina glicosilada y onicoglifosis, ¿no? Que se corroboran en los diferentes artículos. La frecuencia con que se debe realizar un examen de los pies con riesgos ya de úlcera están asignadas en los diferentes protocolos y consensos, ¿no? Sin riesgo y pie normal todos los años, bajo riesgo solo con neuropatía cada 6 meses, neuropatía y enfermedad vascular periférica cada 3 meses, y si hay una úlcera previa o amputación, todos los meses, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Se realiza viendo la piel, viendo las callosidades, viendo estas anormalidades estructurales, evaluando el compromiso arterial periférico, temperatura, cambio de piel, índice, tobillo, brazo, y la evaluación de la neuropatía con el monofilamento, tal como lo hemos expresado, ¿no? Entonces, si hay un alto riesgo de úlcera, naturalmente hay que hacer una educación para el cuidado de los pies, que esto es muy importante, y también la diferencia de sucesiones
académicas lo recomiendan y tienen los protocolos y recomendaciones correspondientes. Y el calzado, sobre todo, que debe de ser profesionalmente adaptado, en este caso al paciente. Y si se desarrolla la úlcera, tiene que remitirse inmediatamente al equipo interdisciplinario. Las conclusiones que quisiera relevar son: los niveles elevados de la glucosa en sangre, los triglicéridos elevados, el índice de masa corporal alto, el tabaquismo y la hipertensión son factores de riesgo de neuropatía. Todos sabemos que los pacientes diabéticos tienen un mal manejo metabólico y por tanto la hipertrigliceridemia es un factor que no debemos descuidar, porque son factores que nos van a no solo agravar, sino en este caso predecir un cuadro de neuropatía. La neuropatía periférica diabética aumenta el riesgo de amputación y úlceras del pie. La detección de neuropatía periférica debe realizarse evaluando la pérdida de la sensibilidad al monofilamento o la pérdida de sensibilidad a la vibración en el dorso del dedo gordo del pie, un alto grado de recomendación y nivel correspondiente. En las personas con diabetes tipo 2, la detección de neuropatía periférica debe comenzar en el momento del diagnóstico de diabetes y posteriormente realizarse anualmente. Es diferente el caso de la diabetes tipo 1, en donde la detección anual debe comenzar después de 5 años de duración de la diabetes, después de la pubertad. Finalmente, las personas con diabetes deben recibir tratamiento con un control glucémico intensificado para prevenir la aparición y progresión de la neuropatía, ¿no? Es un grado A, nivel 1A para la diabetes tipo 1 y un grado B, nivel 2 para diabetes tipo 2, ¿no? O sea, hay mayor evidencia de lo que viene a ser el control glucémico intensificado para lo que es la prevención de la aparición de neuropatía en la diabetes tipo 1. Muy bien, quedo atento a las preguntas, a los comentarios y a los aportes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Anicama, por la excelente presentación. Ha sido bastante didáctico. Es un tema bastante importante debido a que pudiera ser la piedra angular, y debería ser la piedra angular en realidad para poder prevenir posteriormente el daño de pie diabético, la aparición de úlcera y las complicaciones que deviene pues después en un tema de amputación, pérdida de funcionalidad y todo lo que en realidad el alto costo que tiene esta complicación. Entonces, tener presente o bien presente la detección precoz de disfunción neuronal como para poder cuidar más ese pie y manejar con más agresividad el control metabólico, es muy importante y en eso se ha enfocado, hemos entendido todos la exposición del doctor Anicama. Sin embargo, siempre quedan algunas preguntas. Una pregunta que, bueno, todas las preguntas van a ser a través del moderador, mi persona, y son escritas, nada es por la vía de micrófono, por favor, para evitar desórdenes, para poder evitar cruces de audios. Entonces, una pregunta, doctor Anicama, es: ¿por qué solo algunos pacientes llegan a polineuropatía de Charcot? O sea, ¿por qué solo algunos pacientes con polineuropatía? No todas las polineuropatías llegan a ser la neuroartropatía de Charcot. Claro. Efectivamente, tendríamos varias alternativas de respuesta, ¿no? En primer lugar, uno de los grandes problemas para la neuroartropatía de Charcot es el compromiso de las fibras gruesas, de las fibras mielinizadas. Y en este caso, por ejemplo, estas se pueden lesionar, aparte de la diabetes en sí, por problemas relacionados a factores vitamínicos, por ejemplo, como la vitamina B2. De forma tal que un factor contribuyente a ello es naturalmente la deficiencia de la misma con alteración de las fibras gruesas, por ejemplo en los pacientes con uso de metformina, en donde hay una disminución de la absorción de la vitamina B2. De otro lado, también interesa mucho el tipo de actividad
laboral que realiza el paciente, que desde ya tiene un compromiso propio por la neuropatía diabética. Y por lo tanto, en el caso de las fibras gruesas, naturalmente que tienen que llevar la propia sección, la información de la presión sobre las superficies. Un paciente diabético que trabaje haciendo labores de carga pesada, naturalmente va a tener mayor posibilidad de realizarlo. Otro es el factor glicémico, naturalmente elevado, y un descontrol, y otro ya correspondiente a la propia manera del calzado, del uso del calzado, que naturalmente predispone, ¿no?, a ello. La alteración de y microangiopática y macroangiopática es finalmente otro factor contribuyente en los aspectos de lo que viene a ser la neuroartropatía de Charcot. Ok, sí, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, y es que la polineuropatía difusa, la polineuropatía del diabético, que es la presentación más, una de las Claro. presentaciones más comunes, y es la que enfrentamos con más frecuencia pues, en la consulta, ¿no?, privada, más allá que la neuropatía múltiple, más allá que la neuropatía de pares craneales exclusivas, que también se ven obviamente, ¿no? Pero la más común es el tema de la polineuropatía. ¿Y es más común en miembros superiores? ¿Es más común en miembros inferiores? ¿O es igual? ¿Y por qué? Ya. La polineuropatía, que es la sensitivo-motora distal, ¿no?, que clásicamente es el compromiso en calcetín y en guante, es un compromiso axonal. Digamos, semiológicamente, si cualquiera de nosotros, sin saber que un paciente tiene diabetes, el paciente refiere que tiene parestesias o disestesias en planta de pie hasta tobillo y en manos hasta muñecas, es axonal hasta no demostrar lo contrario. Así es, como un principio semiológico. En este caso, se comprometen más los miembros inferiores que los superiores. Y los miembros inferiores en su porción más distal, sobre todo por el compromiso de la longitud que corresponde a las fibras, ¿no?, a las fibras nerviosas, hasta su ingreso a lo que viene a ser la médula espinal. Tiene una mayor longitud que lo que corresponde a las neuronas del miembro superior. Entonces, los compromisos de la base nervosa son usualmente más distales que proximales. Recordemos nosotros de que existe, por ejemplo, una medición para lo que es la enfermedad vascular periférica oclusiva de la presión arterial brazo-tobillo, ¿no?, en donde semiológicamente uno puede tener una diferencia de presión cuanto más ocluido está, va a tener un aumento de la presión sistólica, y esta diferencial o esta proporción va orientando a un mayor compromiso oclusivo. Y efectivamente, cuando es así, porque la diabetes tiene que vérsela no solo como un compromiso de los nervios per se, sino desde su origen fisiopatológico, con el compromiso microvascular, son las fibras más largas y por lo tanto las más distales las que se comprometen, y en miembros inferiores sucede. Entonces, esa sería la respuesta. Lo que nos quita de que también presenten en miembros superiores conforme pase el tiempo de evolución y conforme pase la edad del paciente, y también el mal control, ¿no? El mal control de la diabetes. Yo diría que en la práctica médica, si no se orienta bien al paciente, casi el común de los pacientes que nos llegan por complicaciones son porque no se cuidan, ¿no? Entonces, Así es. siempre tienen un problema del control de su glicemia, ¿no? Pero, y eso también es sumamente importante mencionar, ojo, la neuropatía diabética no solo se presenta en el paciente diabético consumado, se presenta en el prediabético, y es allí donde nosotros debemos hacer toda esta semiología. Así que no estamos exentos. Además, que los estudios lo demuestran, el compromiso de las fibras pequeñas no solo se ve en el paciente diabético consumado, en el problema de la pérdida de la fibra C o de las fibras delgadas intraepidermales, sino se ve en el síndrome metabólico, donde hay aumento de los triglicéridos, disminución del HDL, el aumento del perímetro y una glucosa normal, en un control en ayunas, por ejemplo. Entonces, no Claro. depresión. Entonces, síndrome metabólico también. Hay que tener esos ejes bien en cuenta, porque en todo caso, transversalmente en todo, se tiene que hacer un buen examen semiológico.
Muy bien. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y una última pregunta, que se manda aquí por el chat, es sobre por qué solo algunos, perdón, disculpe, la caída de los vellos de los miembros inferiores se debe más a polineuropatía o vasculopatía, ¿es mixta? Claro. Es una pregunta muy interesante y justamente una de las explicaciones es el tema autonómico. Es decir, las glándulas sudoríparas y los músculos filoerectores y los folículos tienen todos ellos una inervación autonómica. De ahí la piel seca, de ahí el tema de las grietas, de las rajaduras. Es muy importante considerarla, ya que no solo debemos hablar de problema autonómico cardiovascular o de disfunción eréctil o de otra naturaleza, ¿no? Sino lo autonómico también va en lo que viene a ser la inervación de la piel y de las glándulas sudoríparas. El componente de los nervios periféricos tiene componente motor sensitivo y autonómico. Y en este caso hay compromisos que tienen que ver con esta inervación. Pero esta inervación, ¿a dónde va? Va hacia los vasos sanguíneos. Y entonces se produce un problema vasomotor. O sea, la respuesta es que sí, el sistema nervioso tiene que ver porque comanda la respuesta vasomotora. Sí, el vaso sanguíneo tiene que ver porque es el vaso sanguíneo que finalmente va a efectuar la nutrición, pero comandada por el sistema nervioso. Entonces, el compromiso es mixto y la naturaleza del compromiso autonómico de estas fibras deviene finalmente en un compromiso vasomotor y otra naturaleza trófica también. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Tiene el micro apagado, creo, doctor Gabriel. Está desactivado su micro, doctor. Ahora sí quedó. Sí, disculpen. Muchísimas gracias nuevamente. Le decía que gracias por toda la colaboración y tu buena exposición. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto y tendremos el honor también nuevamente de volver a escucharlo con otros temas. Muchas gracias, doctor.